Gracias, congresista Velázquez. Congresista Juan Cheput, tiene usted el uso de la palabra. Sí, presidenta. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Quiero aclarar, porque me parece que me enredé un momento. Cuando planteé, primero quiero saludar la exposición que ha hecho el congresista Javier Velázquez, realmente que lo suscribo íntegramente, porque realmente creo que tiene absoluta razón lo que está haciendo. Y en la mayoría de todos los constitucionales que hemos consultado, la verdad es que todo lo declaran inconstitucional. Pero quiero aclarar, porque si efectivamente hablamos de la intervención y atropellar las instituciones del Estado, acá el Congreso no es ninguna institución para justificar las cosas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ha pecado mucho más. Yo quiero rectificar, cuando hablé de que quién fue la persona que dijo que era más rentable tener un procesado afuera, fue Walter Ríos. Y el que pidió el expediente de violador, la violó, la defloró, ¿qué quiere? Que lo declare inocente. Ese es el Poder Judicial. Pero además, si vamos en esa situación de intervención, con todo respeto, ministro, a través de la presidencia, también intervengamos el Congreso, porque hubieron congresistas que corrompieron a otros congresistas para cambiarse de bancada. Y también intervengamos el Poder Ejecutivo, porque también estuvieron queriendo comprar a congresistas con el tema del indulto. Y por supuesto, si no sabemos manejar en la democracia, solamente ve el caso de España, con Rajoy, 1 año de gobierno con la justa, y al medio año tuvo que salir. Hoy Estados Unidos ganó la democracia y se acabó el tema. O sea, las cosas, la democracia se maneja en absoluta democracia, con la oposición, con tolerancia, con democracia, pero no atropellando las instituciones. No es la forma, no es la manera de hacerlo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Cheput. Gracias, señora presidenta. Un saludo al ministro Vicente Ceballos por su presencia en esta comisión. Señora presidenta, una característica de la política es ver la realidad. Y para nadie puede pasar desapercibida la situación por la cual está atravesando el Ministerio Público. Estamos viendo no solamente una crisis de autoridad, una crisis de liderazgo, una crisis que se manifiesta en la falta de predictibilidad. El 31 de enero el fiscal dice una cosa y 2 días después dice otra, y sobre todo que las personas que se supone que están bajo su férula desconocen su mandato. El señor dice A y las personas dicen yo no acepto porque creo que es B. Si eso no es una situación de emergencia, pues ¿en dónde estamos? Uno de los argumentos que se viene utilizando en el ámbito parlamentario y en el ámbito de los especialistas es la lectura sesgada de la Constitución. Limitan el debate a un párrafo del artículo 158 de la Constitución. El Ministerio Público es autónomo. Y se olvidan de todo lo demás. Se olvidan, por ejemplo, del artículo 44 de la Constitución, en uno de cuyos párrafos señala que son deberes primordiales del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. La autonomía se entiende, señora presidenta, como el concepto que brinda a los organismos del Estado a desenvolverse en el ámbito de ese párrafo, para que se protejan los deberes primordiales del Estado. La autonomía no es libertinaje, la autonomía no significa hacer lo que a uno le viene en gana. La autonomía está en ese marco lógico que brinda el artículo 44, y sin embargo el debate, acá peca de reduccionista, pues se limita a un parrafito. El Ministerio Público es autónomo del 158, y nos olvidamos de todo lo demás. Por lo tanto, allí ya hay un error de interpretación constitucional. Y a mí, en lo personal, lo lamento porque yo creo que en esta comisión hay destacados constitucionalistas, de los cuales ya aprendo permanentemente. Pero cuando sustituyen el argumento retórico por encima de sus principios y de su conocimiento constitucional, no le hacen un daño a la comisión ni al Congreso, le hacen un daño al país por el efecto de sus acciones. En estos momentos el Ministerio Público está pasando por una gran crisis, en la cual el fiscal de la Nación, como consecuencia o como culpa de ese Congreso de no haber tramitado las acusaciones constitucionales, tiene serios indicios de vinculación con la banda de los cuellos blancos. Eso no lo podemos dejar de lado. Y ese condicionamiento de su accionar, de tener graves indicios de vínculo con esa organización criminal, hace que él tenga una serie de decisiones que limitan su correcto accionar, pues obviamente está preocupado por los efectos que puedan tener las investigaciones en marcha y que podrían afectar a la marcha del Ministerio Público. Como una persona que está siendo investigada y que tiene 4 acusaciones constitucionales
puede dirigir los destinos del yo acuso en el país, que es una de las funciones principales del Ministerio Público. Una persona que en sí misma está cuestionada. Entonces, esa es nuestra responsabilidad histórica. Yo escuchaba a colegas acá señalar... Hay dos interrupciones de la congresista Beteta y de la congresista Letona. Con mucho gusto. Congresista Beteta. Bien, solamente no voy a entrar en polémica, pero creo yo, lo que me menciona el congresista Cheput, olvida muchas veces la presunción de inocencia. Ante la presunción de inocencia no podemos libremente sentenciar a personas con quienes no compartimos o con quienes discrepamos. Por ejemplo, con la misma interrogante que usted formula, ¿cómo podríamos tener a un presidente de la República con 43 investigaciones por actos de corrupción? Gracias. La congresista Letona... No, va a hacer uso de la palabra después. Congresista Cheput. Si usted lo congresista permite, Alcorta. Gracias. Lo que acaba de salir de la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, lamentable la propuesta del Ejecutivo. Error en la asesoría presidencial. La propuesta es inconstitucional. No puede ser que todos los constitucionalistas, cualquiera que mencione acá, de izquierda, derecha, rojo, blanco, caviar, no caviar, el Colegio de Abogados, a través de su decana, ha declarado la situación. Y acá no es que es un solo párrafo. Nosotros no vamos a ser reelectos, sino buscar lo mejor para el país, lo mejor para la justicia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Cheput. No sé a qué viene lo de la reelección, la verdad es algo que no está en mi cabeza tampoco, pero sí quisiera ir al asunto de fondo, que es, en primer lugar, yo he señalado en todo momento que son indicios y que no se procede a desarrollar las acusaciones constitucionales. Y en lo segundo, todos es un adverbio que no cabe acá, pues no estamos hablando del 100% de constitucionalistas, aquí estamos hablando de un grupo de constitucionalistas. Se ha mencionado al doctor Urbiola, que dice que es constitucional, al doctor Landa, el doctor Ugaz, o sea, esto es producto de un debate nacional. Por eso yo creo que lo inconstitucional o no está en juego. Es el asunto de fondo, que queremos limitar el debate a simplemente que el Ministerio Público es autónomo, cuando acabo de señalar que existe un artículo del 44 y otros más que demuestran que esa autonomía tiene que estar enmarcada en el marco de cumplir con los principios fundamentales del Estado, es decir, hay un bien superior. El Ministerio Público, señora Presidenta, está en emergencia y algo se tiene que hacer. Por lo general, los defensores del statu quo temen a todo tipo de reforma. Aquel asunto no es el señor Chávarri, es un asunto que puede terminar con un grupo de fiscales a nivel nacional que definitivamente están haciendo daño. Diariamente, o casi en forma diaria, vemos en los medios de comunicación cómo los fiscales liberan a delincuentes, o cómo se sustituye a fiscales especialistas en crimen organizado, se les cambia a fiscalías de familia. Entonces, si eso no significa que se le está haciendo un daño al Ministerio Público, entonces ¿de qué estamos hablando? Durante los últimos meses, señora Presidenta, hemos visto cómo bajo la titularidad del señor Chávarri se ha sacado a fiscales especialistas en crimen organizado y se les ha mandado a otro lugar, a fiscalías de familia. Y en esos lugares de donde se les ha sacado hay evidencias de que existe un crimen organizado latente y galopante. Entonces, ¿eso no es una situación de emergencia? Es obvio que la hay. Entonces, el presidente de la República, en uso de sus atribuciones, pues obviamente presenta un proyecto de ley a este Congreso. Y el señor ministro ha señalado con claridad de que eso es materia del debate. Pero nosotros no podemos, a priori, señalar de que esto es inconstitucional, que el gobierno ha cometido un error y que por lo tanto no se tiene que hacer nada. Es decir, que el señor Chávarri continúa ahí. ¿Acaso no es una junta de fiscales quienes han pedido su salida? ¿Acaso sus propios subordinados le dicen, no le hacen caso? ¿Podemos permanecer 2 años más con una persona que lamentablemente ha perdido todo tipo de credibilidad? ¿El país resistiría a una situación como esa? Entonces, ¿dónde está nuestro sentido de responsabilidad? Que no solamente se circunscribe a esta comisión, sino también a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde su presidente dice de que depende de la Junta de Portavoces que se agende cuando se sabe que eso es desinformar al país. No tiene nada que ver la Junta de Portavoces con la decisión de un presidente de comisión. Es decir, esto es como una onda expansiva, empieza a contaminar los estamentos del propio Congreso de la República. Por otro lado, no se debe maquillar de inconstitucionalidad lo que es una defensa del fiscal. Hablemos claro, un colega ha señalado en su alocución
que no se quiere sacar al fiscal Chávarri, que hace tiempo que se le quiere sacar. Bueno, pues entonces no hablemos de inconstitucionalidad. Permanece el blindaje al fiscal. Ese es el asunto de fondo. No quieren que se vaya. Y al gobierno no le importa el fiscal en sí mismo como individuo. Le importa el sistema de justicia. ¿Y acaso estamos hablando de un solo proyecto de ley? ¿Acaso no se han presentado sendos proyectos de ley que están siendo debatidos en esta comisión y también en la Comisión de Justicia? Es decir, esto era predecible. El Ministerio Público, como elemento clave del sistema de justicia, pues obviamente necesita ser reformulado, y para eso viene acompañado de un conjunto de proyectos de ley que... Me ha perdido mi amigo Javier. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Gracias, Juan. Presidenta, solamente quiero precisar, ayer nosotros hemos sentado un comunicado que no tiene la obligación, Juan, de leerlo, la posición institucional de la bancada. Nosotros hemos dicho que el fiscal Chávarri debe renunciar. No lo podemos sacar porque no es facultad del Congreso, o sea, la bancada renunciarlo, pero que evalúe y renuncie. Segundo, hemos establecido un punto de vista con respecto al proyecto de ley que lo he sostenido el día de hoy, con el mayor respeto y aprecio. Y tercero, lo que hemos dicho es que esperemos que después que se dé el acuerdo con Brasil, se le pueda explicar al país si lo que se acordó ahí fue beneficioso para el país o fue lesivo a los intereses del país. En esos 3 puntos ha resumido nuestra bancada, nuestra posición, colega Juancho. No estamos aquí blindando a nadie, sino estamos hablando de una institución. Gracias, Presidenta. Continúo. Por eso estoy desconcertado, porque ayer piden la renuncia, hoy día lo defienden. Entonces es una situación que yo ya no sé no, por favor, sí, bueno, entonces sí, bueno, señora Presidenta, acá están interrumpiendo, yo tengo derecho a tener una interpretación de los conceptos políticos de mis colegas, y en ese sentido a mí me parece desconcertante que ayer se pida la renuncia y hoy sería que permanezca, porque lo contrario significa invadir fueros. Tengo derecho a tener una posición política respecto a un comunicado de una bancada política, y desde mi punto de vista es desconcertante. Entonces, si bien es cierto, ayer planteó eso el partido aprista, hoy vemos que lo que se busca es que permanezca. Pues la mejor forma de sacar al señor Chávarri es impulsando las acusaciones constitucionales, o de lo contrario promoviendo este estado de emergencia que está planteando el Poder Ejecutivo en este ámbito. Pero volviendo al tema central, más allá de la personalización del proyecto de ley, este proyecto de ley no viola tampoco la autonomía del Ministerio Público, como se dice, invadiendo fueros y cosas por el estilo, pues designa a una propia junta de fiscales, en este caso los adjuntos, no en una cuestión, no tiene que ver con nombramiento de personas ajenas a la institución, hasta que en tanto nosotros mismos desarrollemos la Junta Nacional de Justicia, puedan elegir al nuevo titular del Ministerio Público. Entonces, ¿en dónde se está invadiendo? ¿En dónde está habiendo un golpe de Estado? Yo creo de que acá lo que hay es una interpretación política de un proyecto completamente constitucional, que tiene que haber modificaciones a lo planteado por el Ejecutivo, por supuesto, y lo venía conversando con mi colega Gilbert Violeta. Nosotros creemos que merece modificarse, pero anularlo a priori señalando que es inconstitucional, habiendo en esta sala destacados constitucionalistas, a mí me llama la atención. Por una sencilla razón. El principio de conocimiento de la Constitución, su estudio integral, los efectos que puede tener en la ciudadanía, son cuestiones que no podemos dejar de lado en un contexto constitucional. Y lo dice alguien que ha tenido posiciones públicas contra el propio Poder Ejecutivo, por ejemplo en el caso de la no reelección, ya que es una cuestión que preocupa a la congresista Alcorta, y en el caso de la bicameralidad. En esos casos específicos, yo he señalado mi total contrariedad, pues creo que en el efecto a mediano y largo plazo eso va a ser perjudicial para el país. Igual pienso yo que este proyecto de ley es constitucional, pero merece ser debatido. Y como consecuencia de ese debate, yo creo que podríamos mejorarlo. Pero el espíritu, el core, el corazón, la línea de conducción del proyecto sí es imprescindible. El Ministerio Público está en una situación de emergencia y eso no lo podemos negar. Y tiene efectos en la sociedad y colisiona con el principio establecido en el artículo 44 de garantizar el bienestar público. De allí que esta primera presencia del ministro
No solamente la saludo, sino que la aliento, y creo que ese es el espíritu de todos los parlamentarios acá, y debe conducir a un debate alturado, pero no anular a priori un proyecto que desde mi punto de vista es completamente constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Cheput. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas. Presidenta, lo primero que yo quería relevar era el hecho de que estamos pues ante una situación excepcional, como se ha dicho, ¿no? Parecen algunos colegas obviar eso. Diera la impresión que el problema se suscita hace unos días cuando el presidente de la República regrese a Brasil sin ir a la junta, a la juramentación del presidente Bolsonaro, que era lo que motivaba su viaje, regresa súbitamente para intervenir el Ministerio Público porque tiene ganas de someterlo a sus designios. O sea, eso no es así y lo sabemos. Entonces, pongamos las cosas en contexto para entender por qué el Ejecutivo llega a esta situación de plantear una fórmula de naturaleza excepcional, que es una fórmula además transitoria y que es una fórmula, como ha dicho el ministro, que no representa una interferencia de poderes ajenos al propio Ministerio Público. Y esa situación excepcional hay que recordarla, creo, porque como no se ha hablado de ella, no vaya a ser que nos hayamos olvidado. Ya el colega Cheput mencionó a los cuellos blancos. Y esta no es una cosa menor, porque a raíz de lo que hemos conocido sobre los cuellos blancos y la posible participación que tendría el fiscal de la Nación y 2 fiscales supremos adicionales, que constituyen los 3 de 5, es decir, mayoría en la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Entonces tenemos una institución autónoma que está controlada por 3 personas que tienen que ser investigadas por pertenecer a una organización criminal que tenía por objeto copar el Ministerio Público, el Poder Judicial, y someterlo a los designios de una organización mafiosa. Eso es lo que tenemos. Y lo tenemos no porque lo diga yo, lo tenemos porque las propias fiscales que vienen investigando a los cuellos blancos desde fines del año pasado, la señora Rocío Sánchez y la señora Sandra Castro, ya han escuchado y siguen escuchando miles de audios y tienen colaboradores eficaces trabajando con ellas, sostienen que hay serias sospechas de que estos 3 señores que están en la cúspide del Ministerio Público pertenecen a esta organización criminal y tienen que ser investigados. Pero claro, no se les puede investigar porque precisamente ocupan estas posiciones de poder. Y ellos mismos además no solo tienen que permitir que se les investigue a ellos mismos, sino tienen que investigar, dirigir la institución encargada de investigar a toda la red criminal. Entonces, es una situación de verdad excepcional, no había ocurrido, ¿no? Había ocurrido hace algunos años, casi 2 décadas, en la década de los 90, algo parecido ocurrió. Pero, en efecto, eso es lo que tenemos. Entonces, la primera forma de remediar este problema era el propio Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, pero la Junta de Fiscales Supremos está tomada. Y no ha podido la Junta de Fiscales Supremos en 5 meses resolver este problema autónomamente, que es como correspondía. En segundo lugar, hubiera podido ser el CNM diseñado para representar, ¿no es cierto?, el control externo de las instituciones del sistema de justicia, pero por decisión de este Congreso fueron removidos, con razón y con buenos motivos, los miembros del CNM y no tenemos CNM. Y el nuevo CNM, que es la Junta Nacional de Justicia, entrará en funcionamiento en unos meses. Entonces la pregunta es, ¿podemos esperar esos meses o no podemos esperar? Durante 5 meses dijimos sí, podemos esperar. Por lo menos la mayoría en este Congreso dijo sí, esperemos. Pero resulta, le doy la interrupción al final, colega, pero resulta que hoy día nos damos cuenta que no podemos seguir esperando, por los hechos que han ocurrido y son evidentes y de público conocimiento en el país. Entonces, por eso la idea de que esta es una fórmula transitoria en tanto se constituye la Junta, mientras más rápido la constituyamos y eso está en buena medida en nuestras manos, más corta va a ser la situación de excepcionalidad y transitoriedad.
Pero la otra institución que hubiera podido ayudar a resolver este problema es precisamente el Congreso de la República, que hoy día veo que hay una opinión mayoritaria, quienes han controlado el Congreso políticamente estos 2 años y medio, se pronuncian en contra de la propuesta de ley. Pero curiosamente es el Congreso y esa mayoría que abdicó a la posibilidad de resolver el problema, porque durante 5 meses se dedicó a proteger al señor Chávarri. Entonces, no hacemos lo que tenemos que hacer vía acusaciones constitucionales, y tampoco nos gusta tener que recurrir a una situación excepcional de la cual el Congreso es en parte responsable. Y es en parte responsable, digo, porque durante 5 meses el Congreso dijo, no, esto mejor no nos metemos. Pero ahora ha quedado claro de que hay que hacer algo, porque tener a esta gente al frente del Ministerio Público ha implicado el peligro de echarse abajo 2 años de investigaciones sobre el caso Lavallato, porque se ha puesto en peligro, y ese era el objetivo de la remoción de los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, tirarse abajo el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y dejar a la justicia peruana sin las pruebas necesarias para llevar a todos los investigados por ese caso ante la justicia. Entonces, la pregunta es, ¿el Congreso puede, el sistema institucional peruano, del cual somos parte, puede mantenerse indiferente ante esta situación y darle un cheque en blanco a esta institución autónoma que está tomada por gente que en lugar de hacer lo que la institución autónoma, o sea, la autonomía está diseñada para que hagan justicia, para que investiguen imparcialmente, y precisamente la han tomado para hacer lo contrario? Y ante ello nosotros nos mantenemos imparciales y decimos no, hay que proteger la autonomía, a pesar de que la autonomía está siendo prostituida para que la institución efectivamente se ponga al servicio de los intereses contrarios para los cuales existe esa autonomía. Por eso, Presidenta, a mí no me gusta la fórmula. Creo que el problema en parte lo ha creado el Congreso, porque si el Congreso hubiera dado pase a todas las investigaciones y hubiera sido objetivo en el juzgamiento del señor Chávarri, con los cuestionamientos fundados que tiene sobre sus antecedentes, sobre la forma como llega al cargo, y hoy día sabemos sobre la forma como está ejerciendo el cargo, para impedir las investigaciones y echarse abajo lo andado en el caso Lavallato, no hay ninguna duda de que el Congreso tendría que unánimemente remover a este señor del cargo, pero decidimos hacer lo contrario. Y entonces, en este momento, ¿qué cosa? ¿Vamos a esperar 3 meses más para abrir las investigaciones, que veo que ahora sí hay disposición de abrir? 3 meses más con este señor al frente de la institución, saboteando el trabajo de los fiscales. ¿Es eso ese es el mensaje que este Congreso quiere darle al país, con el argumento de que hay que defender y proteger esa autonomía, la autonomía de los mafiosos que han tomado esta institución para ponerse al servicio del crimen? Ese no era el propósito de la autonomía. El propósito de la autonomía era tener una fiscalía que investiga con independencia de los poderes económicos, políticos, de facto en el país. Pero resulta que el Ministerio Público hoy día, nadie, ninguno de mis colegas, podría acá decirme que el señor Chávarri garantiza independencia. No garantiza independencia del poder político, no garantiza independencia de los intereses criminales a los cuales probablemente está involucrado. Entonces, nosotros vamos a tomar una decisión de no hacer nada para garantizar esa autonomía al servicio de esos intereses políticos y criminales. De manera que para mí la respuesta es clara, y para mí puede ser que la fórmula que presente el Ejecutivo no es perfecta, y creo que sí hay espacio para discutir cuál es la fórmula mejor, o la menos mala, digamos. Pero descalificarla de la manera como ha sido descalificada en este primer debate me parece decepcionante, porque vamos a volver a quedar pésimo frente al país. Entonces, entremos a la discusión de cuál es la fórmula menos mala ante una situación de la cual no nos podemos correr.
Pero no nos escondamos en el argumento de una autonomía que en este momento, precisamente en este momento, no existe gracias al fiscal de la Nación. O sea, lo que estamos tratando en el fondo con esta norma excepcional y transitoria es cómo restablecemos la autonomía de la institución de intereses criminales y políticos que la han frustrado estos últimos meses. Esa es la invitación que quisiera hacer a mis colegas, señora presidenta, que entremos al debate de fondo, porque estamos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. El Ejecutivo ha hecho un esfuerzo, se ha dicho acá, viene acompañado de opiniones de destacados constitucionalistas, seguramente hay otros que se oponen, ciertamente es un tema controvertido, pero la pregunta que hay que hacerle a quienes se oponen es, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos quedamos cruzados de brazos ante este espectáculo lamentable o tomamos una decisión que sea la menos mala, la más corta posible y la que menos dañe, digamos, a los principios constitucionales que garantizan una autonomía que, como digo, el propio fiscal de la Nación se ha encargado de destruir? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Había una intervención pendiente del congresista Ángel Neira y una para mí, por favor. Antes de eso, le doy la bienvenida a la congresista María Melgarejo, a la congresista Gladys Andrade, al congresista Richard Acuña, al congresista Segundo Tapia y al congresista Alberto Quintanilla. Este congreso trabaja, es viernes 4:30 de la tarde y la concurrencia de todos los señores congresistas muestra al país el interés que nosotros le ponemos a la reforma del sistema de justicia. Congresista Neira tiene la interrupción. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. Hemos escuchado la situación de emergencia que amerita la intervención del Ejecutivo, la emergencia transitoria. Hemos escuchado también que el señor Chávez está implicado con los cuellos blancos, esa mafia, dicen, la mafia, identificada. Bueno, si está implicado, que tenga su proceso, se le denuncie, pues, y vaya preso si le encuentran culpable. Pero el fondo, señora presidenta, acá no estamos siendo salvadores de la autonomía. Acá acá hay una lucha de bandas, de mafia, de organizaciones criminales como la de Odebrecht. Esa banda internacional criminal es la que se está enfrentando, es que quiere matar al otro supuesto miembro de la banda de los cuellos blancos. Eso nos quieren hacer creer. Esa es la verdadera razón. Y todos los filipillos y marionetas de esta banda, que ellos son los que están moviendo estos hilos con el supuesto, hoy está débil el Ministerio Público. El Ministerio Público merece una reestructuración. Que a Chávez ahora están echando la culpa por el tema de Lavallato. Estos señores fiscales no tienen a su cargo los expedientes para procesarlos. No, la prioridad es Keiko Fujimori. La prioridad para un proceso simplemente para ver si se va a fugar, cárcel. Pero todos esos integrantes implicados de esa banda criminal de Odebrecht están pasando piola con esta cortina de humo, están pasando piola, porque el fondo no es la autonomía, el fondo es el miedo que tienen que comiencen a procesar a todos esos implicados. Lavallato, el Congreso ya hizo su trabajo, que el Congreso no ha hecho su trabajo, ya hizo su trabajo Lavallato, y ahí están decenas de implicados, ministros, expresidentes, empresarios, pero eso no es una situación de emergencia. Eso no es situación de emergencia, ese no es el fondo de lo que el Ejecutivo quiere hacer, eso no es el fondo. Entonces, yo creo, señora Presidente, que el pueblo sepa que acá hay una guerra de mafia,
de la Cosa Nostras. Esa mafia de los cuellos blancos, ese señor es parte de esa mafia, porque la otra mafia la está acusando. Entonces, pongamos las cosas en contexto y que la población sepa de esta guerra en mafia, esa gran mafia que todavía le han perdonado, todavía a Odebrecht tenemos que darle trabajo para que pueda pagar su deuda, su falta. Entonces, ese es el fondo, es que se exija a la población, que sepa la población, que las encuestas también el Ejecutivo, perfecto, que los aplaude, pero ya la población se está dando cuenta. En estos meses se va a dar cuenta cuando vean su bolsillo, cuando el norte no ha sido reactivado. Y estamos viendo, esta Navidad hemos visto, mucha la gente está viendo que ya los negocios no se están moviendo, porque no se está gobernando, porque están implicados en la lucha de bandas. Y el temor que la banda, mi Chávez dice la banda de cuello blanco, tiene miedo que la banda de cuello blanco vayan a vencer a la otra banda de Odebrecht. Entonces, señora presidenta, acá no es eso, más allá del discurso académico, ¿no?, teórico, las cosas hay que decir como son. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la segunda interrupción la congresista Rosa Bartra.